El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a hablar con uno de los 2-3 máximos estudiosos del endeudamiento público que tiene la Argentina. Uno, a mi gusto, es Héctor Giuliano, y el otro es nada menos que Alejandro Olmos, con quien hemos hablado en innumerables cantidades de veces. Hace rato que no lo hacemos, Vamos a ver si está del otro lado la niña, si podemos conversar con él. ¿Qué tal, Olmos? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Tanto tiempo, Claudio. ¿Cómo está usted? Bien. Me alegro. Bueno, año 2024. ¿Qué endeudamiento nuevo tenemos, más allá de algunas tomas de deuda o cosas que pasan en la administración pública, donde la gente normalmente se entera solamente cuando hay créditos del FMI, del Banco Mundial y ese tipo de organismos, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Bueno, primeramente, usted habrá visto, Claudio, que el gobierno ha celebrado jubilosamente el superávit fiscal. Sí. Un superávit fiscal logrado postergando pagos, licuando sueldos, jubilaciones, etcétera. Ese superávit ya ha llegado casi a los 10 billones de pesos, de los cuales casi 8 han servido para pagar intereses de la deuda. Y el presidente Milei ha festejado y ha dicho que el superávit es para pagar la deuda, por un lado. Ahora, todo eso tan profundamente difundido no se compadece con el silencio respecto al endeudamiento público, al crecimiento de la deuda. ¿Por qué? La deuda creció de diciembre al 30 de octubre 92.000 millones de dólares. ¿Por qué motivo? Y primero porque transfirieron deuda del Banco Central del Tesoro. En segundo lugar, porque hay deuda en pesos que se actualiza por el dólar o por el coeficiente de estabilización de referencia, el CER. Entonces, claro, con ese descomunal endeudamiento, la deuda ha llegado ahora a 462.000 millones de dólares. Y no se sabe cómo se va a pagar, qué van a hacer. El año que viene hay que pagar 23.500 millones de dólares de deuda. Imposible. Entonces, como no se va a poder pagar, seguramente pedirán plata al Fondo Monetario, verán de reciclarla nuevamente. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que, si bien los medios dicen que Caputo está mendigando al Fondo Monetario, en la Ley de Presupuesto 2025 se dice que en ese año no se esperan desembolsos del fondo. A ver. En la Ley de Presupuesto, el presidente dice que no se esperan desembolsos del Fondo Monetario en el 2025. ¿Y cómo sería esto, digamos? ¿Cómo entenderlo, no? Y es difícil entenderlo, porque hay otra cosa, Claudio, que indudablemente es bueno tener superávit. Es bueno que haya déficit cero, pero esto tiene que ver con una economía distinta, no la que se está llevando a cabo. Porque yo me estaba fijando, los países que realmente funcionan o que tienen cierto poder económico, a ver si tienen déficit cero. Y me encontré, Alemania tiene 2.6 de déficit, Japón 6,2, China 6,95, Francia 5,5, Brasil 7,6, el Reino Unido 7,96, Italia 7,20, Israel 4,64, México 4,
Rusia 2,27. Es decir, y se ve que a estos países no les importa tanto esto del déficit cero y funcionan. ¿Y por qué cree que hay tanta necesidad política de reducirlo a cero? Bueno, yo creo que acá hay una gran mentira del presidente Milei, además que es un mentiroso compulsivo, y es un mentiroso compulsivo porque tira frases y los periodistas no lo cuestionan, porque como dijo que si seguía la inflación íbamos a dar al 17.000%, la misma medida que utilizó Martínez de Oz en su primer discurso cuando asumió el gobierno. Además de eso, como se quiere privatizar y vender todo, lo ha dicho el presidente, esto tiene que funcionar con los inversores privados, y yo, que no me gustan mucho los cálculos, porque lo mío, eso se lo dejo a Giuliano, ¿no? A mí me interesa la historia, pero últimamente hice unos cuantos calculitos, y por ejemplo vi que esos señores privados a los que Milei reverencia tanto, en 1982 le transfirió al Estado deudas por más de 20.000 millones de dólares. Esos 20.000 millones de esa época, actualizados a hoy, son la friolera de 160.000 millones de dólares. Estamos hablando de lo que estatizó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central. Domingo Cavallo y su anterior Egidio Vianella. Pero Bien. esto... Estaba papá Macri Claudio, también en ese entonces. ¿Cómo? Estaba papá Macri también en esa También lista. papá Macri estatizó deuda por más de 400 millones de dólares. Pero esto se suma otro detalle absolutamente ignorado, y es una investigación que decidió hacer Menem en 1992, porque el presidente del Banco Central, Roque Fernández, había declarado en una reunión de la Asociación de Bancos que el Banco Central había perdido entre el 80 y el 90 64.000 millones de dólares. Menem creó una comisión investigadora integrada por 3 personajes decentes y después de un año de trabajar, en medio de grandes dificultades, llegaron a la conclusión de que no eran 64.000, eran 104.000 millones, de los cuales 75.000 habían beneficiado al sector privado, los mismos de siempre. Esos 75.000, hoy actualizados, son más de 240.000 millones de dólares. De los nombres Ese es el de... perjuicio del sector privado al Estado Nacional en los últimos 40 años. De los nombres de aquel entonces, ¿hay alguno que esté rondando la Casa Rosada, el Banco Central en estos momentos? Bueno, habremos de empresas como Renault Argentina, Pan American Energy, Techin, Bridas de los Bulgeroni, es decir, y otras parecidas, ¿no? Bien. ¿Por qué cree que no se habla de esto? Y porque, por supuesto, involucra a los llamados grandes capitanes de la industria, porque si los capitanes de la industria, los grandes empresarios, han defraudado de tal manera al Estado, y como la causa esa fue mandada al archivo hace 2 meses, es decir, mejor esto no ponerlo de manifiesto, ¿no? Porque esa investigación a la que me estoy refiriendo, Menem la tiró a la basura. El fiscal federal Federico Delgado, después de trabajar enormemente, consiguió rescatar una copia certificada de la investigación. Bien. Ahora, ¿la culpa la tiene el sector privado o, en todo caso, empresarios inescrupulosos, vividores de toda la vida del Estado? Yo diría que son culpas concurrentes, porque cuando se habla de la corrupción estatal, yo digo, para que haya un corrupto, tiene que haber alguien que lo corrompa. Entonces, acá unos corrompen
y los otros se corrompen. Es decir, por eso es una concertación de complicidades. Bien, usted habló, para ir redondeando, hace momentos, de títulos en pesos. ¿En manos de quién están esos títulos? Bueno, mire, yo le quiero comentar algo. Antes de que muriera el fiscal Delgado el año pasado, él había hecho una investigación muy prolija, donde imputó a Santiago Bauchini, actual presidente del Banco Central, Luis Caputo, cuando era ministro de Economía, a varios funcionarios del ámbito económico que emitían títulos de la deuda y los compraban por el otro. Entonces, uno supone, y esa investigación que hizo Delgado fue muy precaria porque no tenía elementos para profundizar más, y tuvo algunos informes de la SEC que le permitieron llegar a esa conclusión. Por lo cual me decía que si acá se hiciera una auditoría exhaustiva para ver quiénes son los titulares de los bonos, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Por eso, yo muchas veces he planteado, y Juliano también, que si no se hace un censo obligatorio de acreedores para ver quiénes son los titulares de esos bonos, nos llevaríamos muchas sorpresas, porque habría extranjeros y argentinos. ¿El Estado argentino no sabe a quién le debe? No, porque negocia con fondos de inversión como BlackRock, y los fondos de inversión indudablemente no dicen quiénes son los títulos que tienen, a quién pertenecen. Bien. Bueno, ¿no teme que las fuerzas del cielo lo traten de zurdo? ¿Cómo? Digo, si no teme que las fuerzas del cielo lo tilden de zurdo. Y seguramente, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado a todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que no me preocupa. Estamos dialogando con Alejandro Olmos. Alejandro, un abrazo grande, ¿eh? Igualmente, Claudio. Hasta luego. Otro para usted. El primero de la mañana. 100% periodismo.